Colombia es uno de los países más amigables del mundo. Los abrazos, el contacto físico, un beso de despedida y la cercanía eran lo normal. Retoma tu vida, vuelve a la rutina, pero recuerda, a 2 metros de distancia, con tapabocas y lavándote las manos, porque el afecto ahora se demuestra cuidándote y cuidando a los que amas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la ciudad de Cartagena. Estamos en la Escuela Naval de Cadetes José Prudencio Padilla. Me acompaña el señor presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, que está con nosotros, el doctor Juan Pablo Vélez. También nos acompañan desde distintos lugares del territorio nacional miembros del gobierno, donde estaremos hoy hablando de aspectos de salud, de vacunación, de reactivación económica. Quiero empezar nuestro espacio de prevención y acción dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país y también reiterando el mensaje del uso obligatorio permanente del tapabocas, el distanciamiento físico, seguir los protocolos de bioseguridad y no dejar que se formen aglomeraciones y evitar estar en ellas. Quiero compartirles a ustedes balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Hoy Colombia llega a lo largo de toda la pandemia a 7.982.544 pruebas realizadas. Se registran de manera acumulada a lo largo de toda la pandemia 1.614.822 casos positivos, pero también importante destacar que Colombia llega a 1.483.017 recuperados. El día de hoy estuvimos casi en los 14.000, fueron 13.976 recuperados y nuevamente nos aproximamos al 92%, registrando hoy un 91.8% de recuperación y un total de casos activos que son 84.875. También quisiera destacar que del total de las personas que han sido agredidas por el COVID-19 en Colombia, el 95% ha estado atendido en casa. El 1.5% ha estado atendido en hospitalización y el 0.2% ha estado en unidad de cuidado intensivo. También quisiera registrar que el día de hoy se alcanzaron 69.671 pruebas, de las cuales se registraron el día de hoy 11.015 casos positivos, una positividad del 16%, inferior a la que hemos tenido en los últimos días, y muy importante también destacar que el 72.7% de los casos registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También quisiera señalar que el día de hoy se han registrado 246 incidentes de letalidad. Le expresamos a las familias que han perdido a sus seres queridos nuestra solidaridad y los acompañamos también en oración. Importante destacar que el 59.3% de los casos de letalidad registrados el día de hoy están concentrados en 5 municipios. También quisiera hacer referencia a algunos de los indicadores internacionales. A lo largo de esta pandemia estamos llegando a 81.746.514 casos. Los casos activos son 22.219.359. Los recuperados en el mundo son 46.214.704 y los fallecidos son 1.784.105. También estamos próximos a terminar el año y exactamente por esta época estábamos viendo los primeros casos surgir en Wuhan, en China. Por eso cuando hacemos una reflexión de lo que ha sido este año, es muy importante tener en cuenta que el mundo se ha tenido que adaptar de manera difícil, compleja, pero que el reto que tenemos en este momento es avanzar con el proceso de vacunación y mantener la reactivación segura de nuestros países. Hoy también quiero hablarles a ustedes de un caso de recuperación. Hoy el turno es para Maritza Cruz. Maritza nos cuenta su testimonio de cómo fue agredida por el COVID-19 y cómo su recuperación es un mensaje también para todo el pueblo colombiano. Maritza Cruz Ortiz, 58 años, pensionada, recuperada de COVID-19.
Un mínimo descuido fue el causante del contagio de Maritza y de toda su familia. Desafortunadamente, no sé si quién de la familia bajó la guardia y llegó el COVID. Todos salimos, mi esposo, mi hijo salió positivo asintomático y le dio a mi mamá COVID. La madre de Maritza, adulta mayor, no logró superar la enfermedad. Se contagió la enfermera. Mi mamá finalmente muere como a los 2-3 días, el día 14. Maritza se está recuperando y cuenta con el apoyo del personal de salud. Feliz de una nueva oportunidad de vida, recuperándome, poniendo todo en las manos de Dios y ayudándome con todo. Hoy les pide a los colombianos aplicar las medidas para enfrentar al COVID-19. Por favor, usemos el tapabocas. Cojamos el tapabocas como debe ser, porque es que también uno coge el tapabocas de frente y si uno ha tenido contacto hablando con las demás personas asintomáticas, uno en las manos vuelve y se lleva a los ojos. Yo me imagino que fue así que nosotros nos contagiamos, porque nosotros todos nos lavábamos las manos cada 3 horas. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Le agradecemos a Maritza ese testimonio que nos envía y también nuestra solidaridad para ella, que perdió a su madre producto de esta enfermedad. Ese testimonio que nos comparte de alerta, de no bajar la guardia, ese que tiene que imperar en estos días de cara también a finalizar el año 2020, de cara a lo que se conoce como el festivo, la Semana de Reyes. Y quiero también compartirles hoy un testimonio, Harvey Rodríguez, auxiliar de enfermería. Una persona que ha enfrentado también esta enfermedad, que ha visto a muchos pacientes pasar cerca, que los ha atendido. Pero su reflexión desde la posición de quien heroicamente está atendiendo en primera línea el COVID-19 también es un mensaje para las familias colombianas. Mi nombre es Harvey Rodríguez, soy auxiliar de enfermería, trabajo en la clínica Baby en la unidad de cuidados intensivos. Nunca pensé enfrentar una situación como esta. He estado trabajando en esto durante más de 30 años y es la primera vez que veo esta situación. Lo que me ha marcado es no poder atender al paciente sin estar con medidas de protección, porque ellos no ven quién es el que los está atendiendo. Las medidas que se han implementado y que ha implementado el Ministerio de Salud y la clínica con todos los protocolos ha ayudado para que haya menos riesgo. Los retos que tenemos es estar atentos a todos los cambios que podamos lograr para mejorar, para que nuestra población esté más sana. Muchísimas gracias a Harvey Rodríguez por su testimonio. Y así como lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses, también seguimos llevando el testimonio de cómo el PAEF, el Programa de Apoyo al Empleo Formal, sigue llegando a la micro, pequeña, mediana y gran empresa en todo el territorio nacional. Estamos viendo cómo el programa subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal de aquellos trabajadores que trabajan en empresas o con empleadores individuales y que han visto afectados sus ingresos un 20% o más con ocasión a la pandemia. Hoy vemos cómo el PAEF llega a una microempresa en Santander, a Parnam Limitada, que trabaja en material y literatura pedagógica, didáctica para niños. Gracias al PAEF siguen construyendo país, aportando a la reactivación, pero al mismo tiempo protegiendo empleo. Este es el caso de Parnam Limitada. Parnam es una fábrica de juegos didácticos y libros infantiles. Nosotros tenemos un equipo de innovación y desarrollo donde gestamos las ideas a partir de las necesidades que hay en el medio. Nosotros contamos con una planta de producción. Poco a poco, a medida que hemos escalado,
Gracias también a las exportaciones hemos ido adquiriendo maquinaria de tecnología. Nosotros iniciamos la empresa en el año 2009 y desde esa época empezamos a capacitarnos, no solamente en temas empresariales, sino también en temas de exportación. Debido a la pandemia, Parnam tuvo un momento de reinvención en encontrar qué otros productos o línea de producto podemos desarrollar. Dentro de esta línea de producto pues nació la de bioseguridad, donde fabricamos tapabocas, batas, overoles, polainas. Hay un tema importante y es la resiliencia. Nosotros tenemos que ser muy fuertes en los cambios que se vienen y que estamos ya experimentando en la vida. Mi mensaje es que todos los empresarios y las personas que están en este momento como ideando ese modelo de negocio o esa posibilidad de crear empresa es no desfallecer, sino que ser constantes en el trabajo cotidiano, ¿sí? Y a pesar de las circunstancias que se presentan o las dificultades, seguir luchando. Ahí vemos cómo el PAEF sigue llegando a proteger empleo. Ya son más de 3.400.000 trabajadores en Colombia que se han beneficiado del programa de apoyo al empleo formal. Y estamos llegando también al final del año, al final de la semana. Muchas personas se están moviendo para ayudar a reactivar el turismo. Hicieron parte de quienes compraron programas turísticos en el Gran Finde. Pero importante también llevarles un mensaje de cómo ahora en los vuelos aéreos que se van a adelantar no podemos aflojar en ningún tipo de protocolo de bioseguridad. Por eso quiero recordarles a todos los viajeros algunas de las reglas que debemos tener presentes y que hacen parte de los lineamientos del Ministerio de Salud para que viajemos, reactivemos Colombia de manera segura. La reactivación económica en la que se encuentra el país va de la mano con el estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad y protocolos que debemos tener en cuenta en toda ocasión. Por eso el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Transporte y Salud, ha emitido una serie de recomendaciones a tener en cuenta si tiene planeado viajar durante la temporada de fin de año. En viajes aéreos. Los pasajeros deberán llegar con 2 horas máximo de anticipación a la hora prevista de su vuelo. Muy importante que el chequeo sea electrónico y esté listo para cuando llegue al aeropuerto para evitar demoras y aglomeraciones. Todas las personas, sin excepción, deben usar el tapabocas en el aeropuerto y durante el vuelo. Los pasajeros deberán llevar solamente equipaje de uso personal, bolsos o morrales pequeños que puedan guardar debajo de la silla de pasajero. El resto de equipaje debe ser enviado por bodega. Todos los usuarios, tripulantes y empleados de los aeropuertos deben respetar el distanciamiento físico de 2 metros en áreas comunes como counters, escáneres y en la fila para el abordaje de las aeronaves. Recuerde que el servicio a bordo y el sistema de entretenimiento en los aviones se mantiene suspendido. En viajes terrestres. Para viajes en transporte público, se pide que las puertas del vehículo sean abiertas por un par de minutos durante y después de cada operación para permitir la ventilación. En la medida de lo posible, comprar tiquetes con antelación y en línea para evitar aglomeraciones en las terminales. El distanciamiento en el vehículo de transporte debe mantenerse, salvo que se trate de un núcleo familiar. En tal caso, está permitido viajar sin mantener la distancia. Por último, planee su viaje con anticipación y verifique que documentos como el SOAT o la tecnomecánica estén al día. Viaje por Colombia y disfrute de sus maravillas en esta época de fin y año nuevo, pero hágalo de forma segura y responsable. Bueno, estos son los mensajes también para todos los viajeros en el país. Debemos ayudar a reactivar Colombia, pero lo podemos hacer y lo debemos hacer de manera segura y con todos los protocolos que han sido definidos por la autoridad sanitaria. Y justamente porque queremos seguir contándoles a todas las familias colombianas sobre el proceso de vacunación que se avecina, cuáles son los protocolos, los lineamientos,
cuáles son aquellos mensajes que deben tener claros los ciudadanos. Hoy también nos acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y vamos a abordar muchas de las preguntas. Primero, hablar de los protocolos de vacunación, también hablar de la primera fase, y me gustaría también que el señor ministro hoy precisara cómo van a ser los esquemas de los protocolos a través de los cuales van a ser contactados las personas según el nivel de priorización establecido por el ministerio. Esta información es pertinente, es necesaria y ayuda también a generar confianza en todas las familias colombianas. Pero antes de escuchar al ministro Fernando Ruiz, quiero que ustedes una vez más conozcan los protocolos generales de lo que será la vacunación masiva en el año 2021 frente al COVID-19. Para el desarrollo de la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con bases de datos de las personas sujeto prioritario de vacunación según sus condiciones de riesgo. Adicionalmente, se dispondrá de un mecanismo de registro para quienes cumplan con los criterios de priorización y no se encuentren en la base de datos. El protocolo para la vacunación contempla asignación de cita con fecha, hora y lugar de atención, explicación del proceso de vacunación y firma del consentimiento informado voluntario, aplicación de la vacuna, registro del procedimiento para seguimiento y control, entrega de carnet con fecha para la segunda dosis que se debe aplicar un mes después. Es importante que la población asista con rigurosidad a la vacunación, ya que de no hacerlo se puede perder el biológico, lo que representa afectación a otras personas y al programa. Colombia tiene disponibilidad de 7.920 vacunadores para aplicar 277.200 vacunas por día, permitiendo tranquilidad al haber capacidad suficiente para hacer el proceso de vacunación a nivel nacional. Bueno, ministro Fernando Ruiz, hablemos de los protocolos en detalle. Voy a hacerle unas preguntas rápidas para que usted las tenga mientras va desarrollando su intervención. Muchas personas nos han enviado a través de las redes, bueno, ¿quién me va a contactar? ¿Qué debo esperar para que me digan cuándo, dónde, cómo debo vacunarme? ¿Cuál es el papel de las secretarías de salud? ¿Cómo trabaja todo el sistema, las EPS, las IPS? ¿Cómo trabajan también los sistemas de información que se tiene a nivel local? Eso es muy importante para que también usted nos hable sobre la priorización y el desarrollo de la primera fase para ir haciendo esta pedagogía constante. Ministro, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Un saludo para usted, para los compañeros de gabinete y para todos los colombianos. Sí, efectivamente, todo lo que usted plantea, presidente, lo que nos decía el video, hace parte del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Este plan ha sido estructurado a partir de desde hace 3 meses, se ha venido trabajando y seguirá evolucionando en la medida que se nos va desarrollando todo el proceso de vacunación a nivel nacional. Vamos a tener una primera etapa de alistamiento, que es todo el mes de enero, donde vamos a estar trabajando con las secretarías de salud, con las alcaldías, con las IPS, que son las responsables últimas de aplicar la vacunación, haciendo todo el proceso de alistamiento, de planeación, explicando todos los componentes logísticos, los diferentes tipos de vacuna que vamos a tener y cómo esto va a funcionar desde el punto de vista del sistema de salud. Recordemos, nosotros tenemos un programa de vacunación, tenemos una infraestructura de vacunación bastante sólida, estructurada, que nos permite evidentemente poder adherir el programa de vacunación de COVID a la estructura que ya tenemos, buscando generar la menor cantidad de nuevos reprocesos y poder hacer que el proceso sea lo más ajustado a lo que ya es un proceso de vacunación exitoso, como es el programa ampliado de inmunizaciones. Dentro de esto se plantean prioridades. ¿Por qué priorizar? Porque tenemos que buscar reducir los riesgos. Es claro que el coronavirus, tiene un efecto diferencial que afecta a ciertas poblaciones más que otras. Si no priorizáramos, estas poblaciones quedarían desprotegidas y no tendrían la capacidad de lograr reducir la mortalidad. Por eso, la priorización, quiero decirlo muy específicamente, es una priorización poblacional, según grupo de edad inicialmente.
y según grupos de riesgo. Entonces, las primeras poblaciones priorizadas, mayores de 60 años, personas con comorbilidades, con enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, otro tipo de enfermedades que ya se conocen que son asociadas al COVID, grupos específicos de trabajadores que están a riesgo, como los trabajadores de la salud, como los maestros de escuela, como las fuerzas militares, bomberos y otros grupos que tienen un riesgo particular especial. Y yo quiero ilustrar un poco por qué esa priorización es necesaria. Si uno compara el grupo de adultos jóvenes, más jóvenes, entre 18 y 29 años, el riesgo de personas de morir por personas entre 65 y 74 años es 90 veces mayor que el grupo joven. Si hablamos de personas entre 35 y 84, 220 veces. Y si pensamos personas de 85 años o más, tienen 630 veces mayor riesgo de morir. Por esa razón es necesario vacunar esencialmente a esta población. Si hablamos de comorbilidades, quienes sufren de enfermedad cardiovascular, 5.2 veces mayor, otras como enfermedad de hipertensión 3-4, y así tenemos evidentemente que tener una claridad de que deben existir esas priorizaciones. Para la población, ¿qué vamos a hacer? Tenemos unas bases de datos ya estructuradas, vamos a estar haciendo pruebas durante el alistamiento en el mes de enero, vamos a hacer evidentemente un llamado a las personas, ubicarles el sitio donde se va a hacer su vacunación, con un proceso de agendamiento. Si hay personas que no están agendadas, haremos un proceso paralelo de permitir que se haya esa inscripción para la vacunación. Y muy importante, el presidente, hay que tener claro, Colombia, como todos los países del mundo, va a empezar a vacunar con un entorno de prueba. Vamos a empezar lentamente para ir creciendo en velocidad, ganando la experiencia. Y lo que estamos viendo en países europeos es que evidentemente el crecimiento en la tasa de vacunación es relativamente moderado, no es tan rápido, precisamente por todo el efecto que implica esta etapa de alistamiento y poder vacunar a la población. Muchas gracias, ministro. Y me parece muy importante, antes de hacer la siguiente pregunta, que veamos de manera clara cómo funcionaría la primera fase de vacunación en Colombia. El Plan Nacional de Vacunación tiene como objetivos, en su primera fase, reducir la mortalidad y la incidencia de los casos graves por COVID-19, así como proteger a los trabajadores de la salud, mientras que en su segunda fase está reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño. En el grupo poblacional con comorbilidades ya se encuentran plenamente identificadas las personas a las cuales se les aplicará el biológico, que suman 5.334.153 pacientes con enfermedades hipertensivas, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, tuberculosis, hepatitis C y obesidad. Además, 7.644.171 personas de 60 años en adelante y 1.217.971 trabajadores de la salud, incluido el personal de apoyo logístico, hacen parte del grupo priorizado para la primera fase de vacunación. Los estudios y pruebas realizadas con las candidatas a vacunas y las ya aprobadas por agencias reguladoras han sido en mayores de 16 años y no se han incluido mujeres en estado de gestación. Por esta razón, en Colombia los menores de 16 años y las mujeres gestantes no serán sujetos de vacunación en primera instancia, hasta tanto exista evidencia científica que garantice la seguridad de la vacuna en estos grupos. Bueno, veíamos también esa información pertinente sobre la primera fase. Ministro Fernando Ruiz, un tema que también ha sido de alta discusión en los últimos días, la aparición de la nueva cepa del COVID-19 que se vio en Gran Bretaña, sobre la cual tomamos medidas de restricción de vuelos y también de aislamientos una vez lleguen personas que hayan hecho escala y que hayan pasado por el Reino Unido en nuestro país. Pero importante desde el punto de vista médico, las cepas
que se han venido desarrollando del COVID-19 no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, son múltiples cepas que se han encontrado. Frente a la del Reino Unido, la información que se tiene parcial es que es más contagiosa, no necesariamente más letal, y hasta ahora la información que se tiene es que las vacunas que se están aplicando también funcionan de manera eficaz frente a esta nueva cepa. Vimos hoy que en Chile hay la aparición también de la nueva cepa. En Colombia estamos haciendo estudios para identificar si la tenemos, pero yo quisiera desde el punto de vista médico el mensaje que usted quiere transmitirle también a los colombianos sobre estas cepas y qué implica también esto en las medidas que debemos tener de autoprotección, protocolos de bioseguridad. Ministro. Presidente, un mensaje de tranquilidad y de seguridad. Colombia tiene una experiencia muy grande en secuenciación de virus. Este virus, esta nueva cepa se ha identificado ya en 24 países al día de hoy. Es muy probable que la vayamos a tener en Colombia en algún momento. Hasta el momento actual se han realizado cerca de 219 secuenciaciones en Colombia por parte del Instituto Nacional de Salud y de otras instituciones. Esas secuenciaciones son procesos muy complejos donde estudia toda la estructura genética del virus y específicamente buscando este virus. Hasta el día de ayer se han realizado 21 estudios genómicos buscando establecer la llegada a Colombia de esta nueva cepa. Hasta el momento los estudios son todos negativos. Estamos y seguiremos avanzando con nuevos análisis genómicos. Se llama vigilancia genómica y la estaremos haciendo con el Instituto Nacional de Salud y otros centros que están colaborando con él, pero evidentemente nos va a llegar, es muy probable, de este virus, coronavirus, se han identificado más de 1.200 mutaciones. Nosotros ya tenemos en Colombia varias cepas circulando y la información científica que está en este momento disponible básicamente nos dice que es un virus, una cepa probablemente más contagiosa, pero que no es más letal ni tiene mayor severidad la presentación de la enfermedad. De manera que esto nos invita a seguir reforzando nuestras medidas, mantener la vigilancia epidemiológica, la atención al PRAS, el uso del tapabocas y todas las acciones que nos previenen de tener un riesgo mayor de estar afectados por el coronavirus. De manera que aquí un llamado a la tranquilidad y a plantear que estas acciones, esta nueva cepa y otras que vendrán, y las estaremos analizando, y en la medida que no generen efectos negativos, mantendremos nuestra posibilidad de seguir generando la apertura social y económica del país. Muchísimas gracias, ministro Fernando Ruiz. Y nos acompaña también el señor ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. Es muy importante también hablar de reactivación y uno de los hechos quizás más duros que nos tocó enfrentar en el año 2020 con ocasión de la pandemia, como se vio en muchos países del mundo, fue al tomar decisiones para parar, para restringir la propagación del virus, nos enfrentamos también a una afectación del mercado laboral. Llegamos a tener a comienzos de la pandemia niveles de desempleo que superaron el 21-22%. Hemos ido recuperando mes a mes y tenemos que imprimirle mayor velocidad. Cerramos el mercado laboral del mes de octubre en 14.7% el desempleo. Mañana tendremos información del DANE relacionada con el mercado laboral del mes de noviembre. Esperamos tener buenas noticias porque hemos visto también un dinamismo económico en el mes de noviembre. Entonces, recuperar el empleo ha sido fundamental y también proteger el empleo existente. Por eso siempre es importante recordar que el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que surgió en medio de la pandemia, nos ha permitido subsidiar 40 o 50% del salario mínimo legal mensual a más de 3.400.000 trabajadores vinculados a empresas o vinculados a empleadores individuales que vieron afectadas sus ingresos un 20% o más con ocasión a la pandemia. También se han presentado líneas de crédito con 90% de garantía por parte de la Nación. Y claro, también hemos tenido el ingreso solidario para llegar a muchas personas,
que en la informalidad se podían ver seriamente afectadas. Ahí estamos hablando que hemos llegado a más de 3.400.000 hogares colombianos. Todos estos esfuerzos han sido producto de un trabajo colectivo y claramente ahora, llegando al mes de diciembre, nos enfrentamos a un reto complejo, al tema de la negociación del salario mínimo. Colombia ha tenido una mesa de concertación donde está el Estado, el sector privado y también las centrales obreras. A lo largo de los últimos 35 años hemos tenido en algunas ocasiones la concertación. Nosotros logramos la concertación hacia el aumento del año 2019, que fue un aumento real del 2.8%. No lo logramos el año pasado con un aumento del 2.2% y tampoco lo logramos este año. Pero eso no quiere decir que el trabajo de buscar la concentración de esfuerzos del sector público, sector privado y por supuesto las centrales obreras no debe hacerse todos los días. La Comisión de Concertación tiene un trabajo dinámico y permanente. Pero el mensaje que yo también quiero transmitir a los colombianos es que somos conscientes que hay deudas históricas también con los trabajadores de nuestro país, que muchas personas a lo largo de las últimas décadas se han quejado muchas veces de aumentos tenues, inclusive tuvimos en gran parte de los 80s y los 90s aumentos reales que fueron negativos. Y nosotros nos propusimos desde que llegamos al gobierno hacer un cambio, ir generando aumentos reales que fueran manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores. Ante la coyuntura de esta pandemia teníamos un reto, un aumento tenue no permite mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Un aumento alto puede terminar deteriorando también empleo y la capacidad de muchas micro, pequeñas empresas de desarrollar nuevos puestos de trabajo. Entonces buscar ese equilibrio era muy importante. Y yo sé que ante ese sentimiento que ha sido histórico, buscar una reacción pues no ocurre de un día para otro. Pero ciertamente logramos para el año 2021 un aumento que representa 2.3 veces la inflación. La inflación de este año es una inflación del 1.5% y el aumento es del 3.5%. Son 2 puntos en términos reales adicionales, un aumento que yo creo en las condiciones que se han vivido tiene también un carácter de buscar mantener el poder adquisitivo de los trabajadores, pero adicionalmente al ser 2.3 veces la inflación también busca dar ese mensaje. Y lo cierto también es que cuando se suman los aumentos reales hacia el 2019, 20 y ahora 21, estamos hablando de un aumento real del 7% en estos primeros casi 3 años de gobierno. Nos falta un aumento a finales del año 2021 y esperamos buscar mayor equidad todos los días. Por eso es importante decirlo con esta claridad. No pretendemos decirle a los colombianos que estamos hablando de un aumento que seguramente va a llenar todas las satisfacciones, que sabemos que hay deudas históricas. Pero lo cierto es que lo que hemos alcanzado hasta ahora en estas 3 oportunidades donde hemos podido hacer los aumentos del salario mínimo, hemos logrado desde el punto de vista de los términos reales por encima de la inflación, el mayor aumento real acumulado en 3 años de gobierno en una administración comparativamente con las administraciones de los últimos 35 años. No es por tener comparaciones odiosas, es por mostrar claramente que hay un compromiso de mantener el poder adquisitivo y también de darle oportunidades a muchas personas de generar empleo. Esa quizás era el balance más difícil en esta ocasión, mantener la reactivación, mantener la capacidad de generar empleo y que sigamos buscando dinamización, recuperar los niveles prepandemia y seguir a la baja, por supuesto. Por eso, ministro Ángel Custodio Cabrera, importante que usted se refiera a estas decisiones en medio de la pandemia, pero también otra muy importante, y es el servicio público de empleo y la oferta laboral que tiene en este momento para muchos colombianos que están buscando un lugar de trabajo. Gracias, presidente. Primero que todo, un cordial saludo para los compañeros de trabajo y de igual manera para todos los colombianos que nos están observando a esta hora de la noche. Efectivamente, señor presidente, hoy el país ha conocido la decisión del salario mínimo, que es 1.068.980, superando el millón de pesos. Pero además, ese millón de pesos tiene repercusiones prestacionales. Esto significa que el trabajador va a recibir sus primas, sus cesantías con base en esa liquidación. Por lo tanto,
se cumplió en el sentido de más de 1 millón de pesos de ingreso para el trabajador. Y recordar algunos temas, como usted muy bien lo dijo, presidente, efectivamente no se trata aquí de cobrar y demás, sino simple y llanamente cuando uno hace el análisis histórico, qué ha pasado con el salario mínimo en los últimos años, encontramos que efectivamente en los 3 años, 19, 20, 21, el ingreso del trabajador va a tener un 7%, que es muy importante, comparado con la inflación. En este país, la inflación diciembre 31, 1.5, 2 puntos más por encima de la inflación. Pero, presidente, yo creo que algo muy importante, quiero decirle esta noche, que uno ve el resumen de todo lo que hemos hecho por nuestro país en el sentido de los trabajadores. Miramos cómo quiero entregar un informe final de toda la protección al cesante, presidente. El informe final es que le llegamos a 843.045 trabajadores. Esto significa que el mecanismo a través de las cajas de compensación familiar le llegamos a 235.882 personas que perdieron el trabajo. Pero con recursos de la nación, con el FOME, le llegamos a 152.284 trabajadores. También, presidente, muy importante, otro dato, aquellos trabajadores que le suspendieron su contrato de trabajo. Le llegamos a 280.546.000 trabajadores. Esto es muy importante también porque esto significa que no solamente protegimos el empleo, sino aquellos trabajadores que tuvieron desafortunados, perdieron sus puestos de trabajo. El gobierno creó estos mecanismos de protección al cesante que en esta época es muy importante. También, presidente, quería resaltar que para todos los efectos la repercusión del salario mínimo va a tener algunos elementos que muchos de los ciudadanos a partir del 1 de enero van a recibir. Estamos hablando, por ejemplo, en los comparendos de tránsito, servicios de patio, grúas, topes de copagos, entre otras. Los copagos estamos próximos a coordinar con el Ministerio de Salud, cuotas de competencia de jueces, algunos servicios de las notarías, que estos valores, todos estos cobros, multas y demás que van a ser a partir del 1 de enero, ya no va a ser con base en el porcentaje de salarios mínimos, va a ser con la inflación causada, en este caso 1.5%. Eso permite un ahorro, señor presidente, de muchos de los trabajadores que se ven afectados su salario cuando viene el mes de enero, febrero, con estas alzas y demás. Y eso es importantísimo. Plan de desarrollo, artículo 49, desindexación para este tipo de cobros. Presidente, también quería resaltar algo muy importante que ha hecho el Ministerio de Trabajo, que tiene que ver muchísimo con la protección del empleo. Ya usted lo explicó muy bien en lo que tiene que ver con el subsidio a la nómina, el PAEP y demás. Y en ese sentido se logró también avances significativos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las visitas preventivas. Todo el trabajo que realiza el Ministerio de Trabajo cuando hay conflictos laborales, logramos salvar más de 200.000 puestos de trabajo que sintieron las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores afectados, y el Ministerio, con su intervención, logró hacerlo. Por ejemplo, lo último que hicimos en el Cerrejón, en La Guajira. Aquí está nuestro ministro de Minas. Eso fue muy difícil, pero logramos ese acuerdo, con lo cual nos permitió a más de 9.000 trabajadores continuar y de esa manera resolver ese tipo de conflictos. Presidente, lo último que quería contarle es simple y llanamente que seguimos en esta lucha para lograr que el próximo año mejore la economía y por lo tanto dentro de un año estaremos dando unos índices totalmente diferentes y podamos cumplir con esa deuda histórica de los trabajadores en toda la historia laboral de Colombia. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, ministro Ángel Custodio, y ciertamente somos conscientes de esa deuda histórica, por eso hemos querido dar pasos también de aumentos reales que mantengan el poder adquisitivo. Este año, 2.3 veces la inflación. Sabemos que muchas familias todavía sienten que es insuficiente, pero seguiremos trabajando por el bienestar de los trabajadores colombianos. Y muy importante también destacar que le dijimos tantas veces a las familias que queríamos que en nuestro gobierno lográramos cruzar el umbral del $1.000.000 en lo que tiene que ver con salario y auxilio de transporte. Lo logramos, pero no nos detenemos ahí. Seguiremos
buscando herramientas para mejorar el poder adquisitivo. Muchísimas gracias, ministro Ángel Custodio. Y nos acompaña el ministro Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio. Ministro Malagón, brevemente, hablemos sobre, en el balance de la pandemia, cómo cierra el sector vivienda, las expectativas también para quienes van a adquirir vivienda en los próximos días, en las próximas semanas, porque tenemos las herramientas disponibles y se mantienen, no solamente dentro del FRECH, que tiene los esquemas de subsidios, los subsidios concurrentes y algo también muy importante, las líneas de garantía. Pero antes de escucharlo, quiero que los colombianos en sus casas vean este testimonio del balance en medio de la pandemia del sector vivienda, de cara también a lo que queremos sea un año 2021 con reactivación segura y donde Colombia alcance niveles de crecimiento cercanos o superiores al 5%. Durante el 2020, Colombia fue un referente mundial en materia de vivienda. Si se ingresa a Google Trends y se digita la palabra vivienda, en los últimos 12 meses, Colombia fue el país del mundo en el que más se buscó este término. Además, este año ONU Habitat le otorgó al país el Pergamino de Honor, la máxima distinción de las Naciones Unidas al diseño de políticas de vivienda y hábitat. Estos buenos resultados han sido producto de una política ambiciosa, integral y efectiva. Las cifras hablan por sí solas. En materia de ventas, por ejemplo, tras la fuerte caída en los meses de marzo y abril, el sector registró una recuperación contundente. De hecho, en octubre y noviembre se superaron por primera vez las 20.000 unidades vendidas, siendo los mejores registros de todos los tiempos. Con este ritmo de ventas se podría, a la vuelta de un año, construir lo equivalente a una ciudad del tamaño de Cartagena, pero solo de propietarios. La asignación de subsidios también alcanzó cifras récord. El anuncio de los 200.000 subsidios para la compra de vivienda ha permitido incrementar de manera importante los ritmos de asignación. Semanalmente, más de 1.100 familias colombianas cumplen el sueño de ser propietarias gracias a los subsidios del gobierno del presidente Iván Duque. Este año asignamos más de 51.000 subsidios para la compra de vivienda bis y no bis. Por último, en términos de empleo, también se registra una recuperación en forma de V. En octubre, el sector edificador ocupa 985.000 personas y se estima cerrar el año por encima de 1 millón de trabajadores. Aún en medio del año más difícil de la historia, el 2020 será recordado como el año de la vivienda en Colombia. Bueno, ministro Jonathan Malagón, balance de cierre de fin de año y las expectativas para las familias en la adquisición de vivienda. Buenas tardes, presidente, compañeros de gabinete, colombianos. El 2020 será recordado como uno de los años más complejos desde el punto de vista económico para nuestra generación, pero también como uno de los mejores años en términos de desempeño para el sector edificador, para el sector de vivienda y en particular para el sector de vivienda social. Cuando una familia colombiana decide comprar una casa, recorre un camino que consta de 4 pasos. El primero, escoger la vivienda, enamorarse de una unidad habitacional, comparar, decidirse por una casa. El segundo, sacar papel y lápiz, sacar calculadora, sumar los esfuerzos financieros y encontrar el cierre, encontrar la plata para perfeccionar esa transacción. Tercer paso, efectuar la compra. Y cuarto paso, que se termine la obra para poder finalmente mudarse. En cada una de estas etapas, Colombia está en el 2020 alcanzando resultados que corresponden a récords históricos. La primera de ellas, la búsqueda de vivienda. Nunca antes en nuestro país se había buscado tantas veces vivienda como ha ocurrido en el segundo semestre de este año. Es el momento en que los buscadores de internet más colombianos están buscando casas, cotizando, haciendo comparaciones. Tenemos los niveles más altos de preventas, de visitas a las salas de ventas, y eso es muy positivo. La confianza del consumidor en lo que tiene que ver con disposición a comprar vivienda es la que más se recupera en todos sus componentes. Entonces, en términos de la búsqueda de vivienda, estamos en niveles históricos. Segundo, los cierres financieros. El cierre financiero ahora es más sencillo porque hemos entregado subsidios como en ningún otro momento de la historia. Presidente, en Colombia nunca se habían entregado 51.000 subsidios de vivienda. Este año entregamos, entre bis y no bis, 51.000. Si nosotros tomáramos esas 51.000 familias e hiciéramos una ciudad, sería una ciudad más grande que Yopal, casi del tamaño de Riohacha. 51.000 familias cumplieron el sueño de ser propietarias porque ese cierre financiero se logró con el apoyo del gobierno nacional central, con el apoyo del gobierno del presidente Iván Duque. Tercero,
con ese cierre financiero perfeccionar la transacción, ventas. Nunca antes se vendían en Colombia más de 15.000 unidades. Estamos vendiendo 20.000 unidades mensuales. Eso quiere decir que hemos alcanzado el ritmo de ventas más alto de toda la historia del país y que nos lleva a avisorar que el 2021 se convertirá entonces con este ritmo en el mejor de los años de toda la historia de Colombia en cuanto a la actividad comercial y a la actividad constructora. Y finalmente, presidente, lo último, terminar la casa, terminar la obra para que las familias se puedan mudar. Eso tiene una gran externalidad positiva sobre la economía. Aquí está el ministro de Trabajo. Llevamos ya 985.000 empleos en el sector edificador. Mañana sale la cifra de empleo del mes de noviembre. Estamos muy confiados en que en este sector rebasemos el 1.000.000 de empleos. Cada 240.000 empleos generados se reduce en un punto la tasa de desempleo. Y aquí en este sector edificador vamos a ir más allá del 1.000.000 de empleados y vamos a cumplir esa meta que usted se puso de tener niveles históricamente altos también de ocupación. Es por eso, presidente, que el resultado del sector vivienda es a todas luces favorable. Todavía nos queda un gran camino por recorrer, pero lo cierto es que vamos en la dirección correcta. Muchas gracias, ministro Malagón. Ministro Diego Mesa, usted está con el ministro Malagón. Ustedes han estado también supervisando todas las obras y proyectos que se arrancan en el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Pero un mensaje también, así como lo hemos visto en la reactivación en medio de la pandemia del sector habitacional, la reactivación de nuestro país con la revolución de las energías renovables es muy importante. Generan empleo, están llevándole energía también a regiones, está sirviendo para llegar a territorios no interconectados. Ese balance de reactivación segura también en el sector energético y en el sector de energías convencionales, importante que de manera rápida nos lo comparte. Claro que sí, presidente. Buenas noches. Un saludo a todos los compañeros del gobierno y a todos los colombianos. 5 puntos breves, presidente, que resaltan los logros a pesar de la pandemia en el sector minero energético. Primero, como usted lo decía, este año fue histórico en expansión de energía renovable no convencional. Cerramos el 2020 multiplicando por 7 veces la capacidad instalada de este tipo de fuentes alternativas, fuentes limpias que generan empleo, y estuvimos inaugurando granjas solares en departamentos como Córdoba, como Bolívar, como Risaralda, El Valle, Tolima, y además en ciudades con grandes proyectos de autogeneración como Medellín, Barranquilla y Risaralda. Adicionalmente, la energía solar, que fue protagonista con más de 9 granjas en el país, también nos permitió llegar a lugares más apartados. Este año cerramos, presidente, llevándole la energía por primera vez a más de 41.000 familias en el territorio nacional, 13.000 de estas con paneles solares en las zonas no interconectadas, en las zonas más apartadas. Segundo, presidente, en tema de servicios públicos, lo más importante que logramos este año fue haber podido encontrar una solución estructural y definitiva para la región Caribe, llevándole ahora un servicio de calidad que arranca un proceso gradual que tenía problemas por más de 2 décadas y que aquejaba a 10 millones de colombianos. Es la entrada de Afinia y la entrada de aire en los 7 departamentos de la región Caribe, con inversiones de más de 5.7 billones de pesos en infraestructura eléctrica en los próximos 5 años. En materia de gas, llevamos más de 230.000 nuevos usuarios conectados a redes este año, presidente, lo que nos ha permitido superar la cifra de 10 millones de hogares colombianos con este energético, que además también hace parte de la transición energética. Cuarto punto, presidente, en materia de hidrocarburos. Este año, a pesar de la pandemia y del doble choque que sufrió el sector, logramos también consolidar la reactivación del sector con la firma de 4 nuevos contratos de exploración y producción. Esto se suma a los que habíamos firmado en el 2019 y cerramos en lo que va del gobierno con 35 nuevos contratos, más de 3.000 millones de dólares en inversión en la etapa exploratoria, después de haber pasado por un periodo de cerca de 5 años sin firmar un solo nuevo contrato cuando llegamos en agosto de 2018. En materia de minería, presidente, logramos avances en la diversificación de la canasta minera. Uno de los hitos más importantes fue con usted en octubre haber inaugurado la mina de Uriticá, la primera mina de oro subterránea a gran escala del país, que genera empleos de calidad para el departamento de Antioquia.
Y estuve yo la semana pasada en campamento también en Antioquia, arrancando el proceso de conversión de la mina Las Brisas, la primera mina de economía circular del país, que va a pasar de producir asbestos a producir fertilizantes, magnesio, talco y otros materiales. Y para cerrar, presidente, el quinto tema, se aprobó por parte del Congreso de la República el presupuesto bienal de regalías por 17.3 billones de pesos, que va a ser fundamental para la reactivación y nos permite cumplir con varias promesas de campaña. Haberle más que duplicado la asignación a las regiones productoras del país, haber incrementado la asignación del 11 al 15% a los municipios más pobres del país y por primera vez haber tenido una asignación para temas ambientales como lucha contra la deforestación y protección de áreas estratégicas, cumpliendo con el mandato suyo, presidente, producir conservando y conservar produciendo. Muchísimas gracias, ministro Diego Mesa. Ahí también dos testimonios de reactivación segura en medio de la pandemia. Doctor Raúl Buitrago, presidente del Fondo Nacional de Garantías. Pregunta rápida, las líneas de garantía del 90% que hemos desarrollado para proteger micro, pequeña, mediana y gran empresa, el mensaje que usted le quiere transmitir a las familias colombianas. Tenemos esas líneas de garantía hasta el mes de junio para que avancemos en reactivación segura. ¿Qué deben tener presente quienes van a ser usuarios de estas líneas, doctor Raúl, rápidamente? Gracias, presidente. Ya son más de 515.000 empresarios y trabajadores independientes que han tenido acceso a las líneas de garantía del Fondo Nacional de Garantías. Los pasos son muy simples, señor presidente. Identificada la necesidad de financiación por parte del empresario, el empresario se acerca al intermediario financiero, pregunta por la garantía, llena la solicitud y es el intermediario financiero quien adelanta el trámite ante el Fondo Nacional de Garantías para poder otorgar este respaldo. Son 515.000 beneficiarios, son 19.6 billones de pesos que hemos garantizado en el transcurso del año 2020. Cumplimos la meta que nos habíamos trazado, presidente, que era encontrarnos entre el rango entre 19.5 y 20 billones de pesos y hemos ayudado a preservar más de 1 millón de empleos con estas garantías otorgadas. Hemos cubierto el 100% de los departamentos, el 99% de los municipios y adicionalmente todas las ramas de la actividad económica han tenido una garantía por parte del Fondo Nacional de Garantías, concentradas principalmente en comercio al por menor, comercio al por mayor, en construcción y en industria manufacturera, sin dejar de lado sectores muy críticos como el de cultura, el de restaurantes y el de hoteles que también han tenido respaldo por parte del Fondo Nacional de Garantías. Presidente, para el año entrante seguimos trabajando con ahínco, con tesón para poder continuar dando respaldo a los empresarios colombianos y esperamos que en el periodo comprendido entre abril de 2020 y junio del 2021 el total de créditos respaldados por parte del fondo llegue a estar entre 29 y 30 billones de pesos. Serán más de 575.000, casi 600.000 empresarios y trabajadores independientes que contarán con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías para ayudar a preservar más de 1.8 millones de empleos en el territorio nacional, empleos directos, señor presidente. Juntos aportamos a la reactivación. Muchísimas gracias, doctor Raúl Buitrago. Bueno, doctor Juan Pablo Vélez, usted es el presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Cartagena. Reactivación segura, trabajo también con protocolos y vemos cómo el comercio y la hotelería en esta temporada está actuando con ese dinamismo y ese nivel de responsabilidad. ¿Cómo avanza esa reactivación segura en la ciudad de Cartagena a quienes la van a visitar en los próximos días? ¿Qué mensaje les comparte usted? Gracias, presidente. El sector empresarial de Cartagena y Bolívar está totalmente comprometido con la reactivación económica segura que usted menciona. Por eso, desde la Cámara de Comercio de Cartagena hemos implementado el plan de reactivación empresarial Un Nuevo Comienzo. Le estamos apostando fuertemente al tema de salud. Desde el mes de marzo estamos liderando una mesa de trabajo intersectorial con las autoridades de Cartagena y Bolívar en materia de salud, donde hemos tenido avances considerables y hemos logrado la articulación de todo el sistema de salud, propendiendo por la optimización de la red hospitalaria y la salud pública. También el tema de la activación con el aeropuerto y su apertura, gracias a usted, señor presidente, se permitió que el turismo se reactivara. Eso ha tenido unos avances considerables donde nosotros vemos que la ciudad de Cartagena nuevamente tiene vida. Por eso nosotros estamos implementando distintas acciones para la reapertura económica de nuestros negocios. Primero, reinicia ya. Estamos acompañando, señor presidente, a todos los empresarios para que implementen adecuadamente sus protocolos de bioseguridad. Sabemos de la importancia del autocuidado, pero que también cuiden a sus empleados y a sus clientes
para que Cartagena sea un destino seguro para todos. Segundo, financiación. Estamos trabajando de la mano con todas las autoridades y con todas las entidades financieras del gobierno nacional y locales para tener líneas de crédito para los empresarios. Por eso abrimos una línea de crédito Reactívate Cartagena, donde logramos beneficiar a 544 microempresarios que tanto lo necesitan, desembolsando más de 6.000 millones de pesos. Y estamos articulados totalmente con el gobierno nacional en el check-in certificado, donde estamos apoyando a los empresarios para que obtengan el certificado del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que también viene respaldado por la OMT, y de esta manera todos tienen esa confianza que tanto necesita nuestro destino. Finalmente, en compras locales tenemos la estrategia Bolívar Compra Bolívar, donde hemos acompañado a los empresarios para los encadenamientos productivos locales y tenemos ventas aproximadas de 11.000 millones de pesos. Y sin duda la apoyamos a la formalización del emprendimiento. En formalización de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hemos logrado más de 500 empresas formalizadas en Cartagena, y en emprendimiento de la mano con Impulsa, el Ministerio de Comercio y el Ministerio TICS, estamos formando más de 1.000 jóvenes en emprendimiento que son el presente y el futuro de nuestro país. Por eso le apostamos a una reactivación económica segura, señor presidente. Muchas gracias, doctor Vélez. Doctor Daniel Palacios, medidas de orden público de cara a la celebración del 31 de diciembre, coordinación con gobernantes locales, restricciones también de movilidad, restricciones también a la venta de alcohol y coordinación en materia de salud. Señor presidente, buenas tardes. Presidente, de manera muy rápida, como ha sido su instrucción y en el marco del decreto 1550, hemos mantenido una articulación permanente entre el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, gobernadores, alcaldes y Fuerza Pública para garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas de orden público que se adoptan. Tenemos hoy, presidente, 9 departamentos con medidas articuladas entre gobernador y todos los alcaldes de ese departamento, en donde se adoptan medidas restrictivas, tanto en movilidad como en consumo de licor, como son leyes secas, y también tenemos la medida de pico y cédula, en especial, presidente, orientadas hacia el día 31 y 1 de enero, en donde se adoptan medidas como restricciones a movilidad, que pueden arrancar muchas desde las 9 de la noche, 10 de la noche, hasta las 6 de la mañana, y algunas que se extienden hasta el 1 de enero, hasta horarios del mediodía. De igual manera, ley seca 31 y 1 de enero en muchas de las ciudades donde tenemos ocupación de más del 70% de UCIs, y además, presidente, reiterando que esas medidas son graduales, en donde hay más del 70% se toman unas medidas, 80 otras, 90% otras. Pero aquí la invitación para todos los colombianos, que en articulación con sus mandatarios locales se dé el cumplimiento de las instrucciones que se den en materia de orden público, en mantenimiento del distanciamiento social, del distanciamiento individual y sobre todo ese aislamiento selectivo del cual, señor presidente, usted ha sido muy claro en orientar al país. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Con esto llegamos al final del día de hoy de Prevención y Acción. Mañana estaremos haciendo cierre del año 2020, dando mensajes también para los próximos días. Y el mensaje de autocuidado. Cuidémonos para proteger a los demás. Los veo mañana a 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Es tiempo para demostrar el cariño cumpliendo con los protocolos. Que la euforia no nuble tu compromiso. Las fiestas y las aglomeraciones aumentan el riesgo de nuevos contagios. Demuestra tu cariño siendo responsable con la vida. Todos hacemos equipo contra el coronavirus.